La ciudad de Séforis se despertaba con el canto de los gallos y el bullicio de los mercaderes montando sus puestos. Pero para Ana, cada mañana llevaba el peso de la misma angustia. El sol que salía, dorando las casas de piedra, no disipaba la sombra de su corazón. El tiempo pasaba y su vientre seguía siendo estéril, una carga dolorosa en una sociedad donde la maternidad era símbolo de bendición y honor. Casada con Joaquim, desde hacía tantos años que había perdido la cuenta, soportaba las miradas de lástima de las mujeres en la fuente y los cuchicheos rencorosos que la rodeaban en el mercado. Incluso los que la trataban con respeto no podían ocultar el pensamiento: si Dios fuera por ella, ya tendría hijos. Pero lo que más dolía era el silencio del propio Señor. Las noches de intensa oración, los ayunos, las promesas, todo parecía perderse en el viento, sin respuesta. Joaquín, un hombre justo y trabajador, hizo todo lo que pudo para consolarla, pero su propio corazón también estaba destrozado. En la última fiesta, cuando subieron al templo a ofrecer sacrificios, el sumo sacerdote había rechazado su ofrenda, insinuando que un hombre sin descendencia ni siquiera debía presentarse ante el Señor. La humillación les quemó como hierro al rojo vivo. Joaquín no pudo soportarlo y sin decir nada se marchó al desierto, intentando comprender qué había hecho mal. Ana se quedó sola, avergonzada, rodeada de la compasión forzada de sus vecinos. Durante días evitó salir de casa, temerosa de encontrarse con ojos que confirmaran lo que ya sentía, el rechazo de Dios. Pero una noche sin luna, mientras las sombras bailaban en las paredes de su humilde morada, cayó de rodillas y gritó desde lo más profundo de su alma. No exigió nada, no regateó, simplemente se encomendó a la misericordia divina. Ana permaneció con los ojos cerrados, sintiendo cómo las lágrimas calientes mojaban su rostro. El viento frío de la madrugada soplaba por las rendijas de la casa, pero nada podía ser tan gélido como el vacío que sentía en su interior. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el lejano sonido de los perros aullando en las calles de Séforis. Entonces, de repente, algo cambió. Un suave calor recorrió su cuerpo, como si unas manos invisibles la envolvieran en un abrazo. Su corazón se aceleró y una tenue luz, distinta a cualquier llama que hubiera visto jamás, iluminó la pequeña habitación. Ana abrió los ojos y tragó saliva. Frente a ella, una figura resplandeciente destacaba en la oscuridad. La voz que resonaba era serena, pero portaba una autoridad imposible de ignorar. Ana, tu plegaria ha sido escuchada. Concebirás una hija y será grande ante el Altísimo. El tiempo pareció detenerse. Ana sintió que su cuerpo se debilitaba y que su mente se debatía entre el miedo y la esperanza. ¿Sería verdad? ¿Acaso ella, que había sido despreciada, iba a ser madre? A la mañana siguiente, el resplandor de aquella visión aún ardía en su memoria. Habría sido un sueño, una ilusión de su mente cansada. Pero había algo diferente. La tristeza que la había consumido había dado paso a una paz inexplicable, un soplo de vida donde antes solo había desesperación. Con fuerzas renovadas, salió de la casa y se dirigió a la entrada del pueblo, donde los pastores solían traer noticias de los que venían del desierto. Su corazón palpitó de expectación cuando vio a uno de ellos. Joaquim, ¿le han visto?, preguntó, casi sin aliento. El hombre frunció el ceño antes de responder. Sí, estaba rezando solo en las montañas, pero entonces cayó de rodillas como si hubiera visto algo divino. Ana se tapó la boca con la mano, con el corazón martilleándole en el pecho. Joaquim había tenido la misma visión. Sin esperar más, se dio la vuelta y corrió a prepararse. Su marido volvía a casa y tenía que contárselo todo. Pocos días después, Joaquim regresó. Sus ojos tenían el resplandor de quien ha estado ante lo sagrado.
el peso de la vergüenza había desaparecido, sustituido por una firme serenidad. Cuando Ana corrió a abrazarlo, él sostuvo su rostro entre sus manos callosas y sonrió como hacía años que no lo hacía. «He visto un ángel, Ana», susurró. La conmoción recorrió su cuerpo como un rayo. «Me ha dicho que Dios ha escuchado nuestras súplicas, que tendremos un hijo, pero...» Su voz vaciló un instante. «Será una niña». Ana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Una niña. No era lo que la sociedad esperaba. No era lo que le devolvería a las mujeres. Pero en su interior se formó una certeza como una roca inquebrantable. Ese niño era un don divino. Cogió las manos de su marido y asintió. Si Dios lo ha querido, así será. Por primera vez en años, se sentaron a la mesa sin el amargo sabor de la humillación. El peso de la esterilidad se había disuelto como la niebla al sol. Pasaron los meses y el vientre de Ana floreció como nunca. Cada movimiento del niño era una confirmación silenciosa de la promesa cumplida. Los vecinos, antes llenos de forzada compasión, venían ahora a preguntarle por el milagro, tocándole el vientre como si pudieran absorber algo de la bendición. Ana se limitaba a sonreír, guardando el secreto del ángel en su corazón. Entonces, una noche tranquila, llegaron los dolores de parto. El mundo dormía fuera, pero dentro de aquella casa se libraba la batalla por la vida. Le corría el sudor por la frente, respiraba con dificultad, pero se aferró a la fe que la había sostenido durante tantos años. Y cuando el primer llanto llenó el aire, Ana lo supo. Su hija había llegado, María. El nombre sonó como una melodía celestial en sus labios. El pequeño cuerpo fue depositado en sus brazos y ella vio en los ojos aún empañados del bebé una luz que no podía ser de este mundo. Los años pasaron como un suspiro y María creció rodeada del amor de sus padres. Desde muy pequeña mostró una dulzura inusual, una mirada atenta que parecía comprender el mundo más allá de lo que las palabras podían explicar. Ana veía algo especial en su hija, algo que iba más allá de la belleza natural y la gracia de una niña. Era como si la presencia de Dios fuera palpable en ella. Entonces llegó el día en que la promesa hecha al Señor tenía que cumplirse. Cuando María cumplió 3 años, Ana y Joaquín se prepararon para llevarla al templo, donde sería consagrada al servicio divino. El viaje a Jerusalén fue silencioso, solo interrumpido por el ruido de las sandalias sobre el camino de piedra. En el fondo de su corazón, Ana sentía un dolor latente. Renunciar a su hija tan joven parecía cruel. Pero la fe no consistía solo en recibir bendiciones, sino en cumplir lo prometido. En el templo, el sumo sacerdote miró a la niña con curiosidad. María, a diferencia de otros niños que lloraban al ser separados de sus padres, subió los escalones sin vacilar. Su pequeña silueta desapareció en el santuario, y Ana sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Durante años, solo había visto a María en las visitas sagradas, viéndola crecer en sabiduría y gracia. Pasó el tiempo, y cuando llegó la noticia de que su hija iba a casarse con un hombre llamado José, Ana supo que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, pero nada podía prepararla para lo que vendría después. Cuando María regresó de casa de su prima Isabel, con una revelación que desafiaba toda lógica humana, Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su hija, la niña que había consagrado a Dios, llevaba ahora en su seno al Hijo del Altísimo. Ana sintió una mezcla de asombro y temor al oír las palabras de María. La historia desafiaba todo lo que ella conocía. Una virgen, embarazada sin la intervención de un hombre, por obra del Espíritu Santo. Era algo que ni siquiera los ancianos de la sinagoga se habrían atrevido a imaginar. Pero cuando miró a su hija a los ojos, no vio ninguna duda, ningún miedo, solo una paz inquebrantable. Ana sintió un escalofrío. Desde su nacimiento,
había sabido que María era especial, pero nunca habría podido predecir que su vientre llevaría al Salvador. El peso de esta revelación era abrumador. Cada día, a medida que el vientre de María crecía, las miradas de sospecha en el pueblo se hacían más evidentes. Los murmullos se extendían por las calles de Nazaret como el fuego por la paja seca. Ana, sin embargo, se mantuvo firme al lado de su hija, protegiéndola lo mejor que pudo. Si Dios había elegido a María, ¿quién podía dudar? Pasaba el tiempo y se acercaba el día del nacimiento. Cuando María y José partieron hacia Belén para el censo, Ana sintió una opresión en el pecho. Quería ir con ellos, quería estar allí cuando su hija más la necesitara, pero sabía que aquel viaje pertenecía a María y a su esposo. La espera fue angustiosa. Noche tras noche, Ana rezaba para que Dios cuidara de su hija y del niño que vendría. Entonces comenzaron a regresar los primeros viajeros, trayendo rumores de un misterioso nacimiento en un establo, de pastores que afirmaban haber visto ángeles, de magos venidos de Oriente guiados por una estrella. El corazón de Ana se aceleró. Cuando María regresó por fin con José y el pequeño Jesús en brazos, Ana supo que la profecía se había cumplido. Su nieto era la luz prometida al mundo. Pero en el fondo también sabía que no hay luz sin sombra. Los años que siguieron trajeron momentos de alegría y también de inquietud. Ana vio crecer a Jesús y todo en él parecía trascender lo ordinario. Ya de niño hablaba con una autoridad que ni siquiera los rabinos más experimentados poseían. Su mirada era profunda, como si viera más allá de lo visible. Ana recordaba el día en que María y José lo buscaron desesperadamente por todo Jerusalén para encontrarlo en el templo, debatiendo con los doctores de la ley. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debía ocuparme de los asuntos de mi padre? Las palabras del niño resonaron en la mente de Ana durante mucho tiempo. Ella comprendía el significado, pero el peso de aquella misión era algo que ningún corazón de madre podía llevar sin dolor. Sabía que su nieto no solo pertenecía a su familia, pertenecía al mundo. En su vejez, Ana fue testigo de los primeros pasos de Jesús en su misión. Oyó hablar de los milagros, de los discípulos que le seguían, de las multitudes que se maravillaban ante sus palabras. Pero también vio las nubes que se formaban en el horizonte. Los poderosos no le querían. Los celos de los líderes religiosos crecían y Ana temía lo que estaba por venir. El presentimiento se convirtió en una carga diaria. Cuando empezaron a correr rumores de traición, sintió una opresión en el pecho que le impedía dormir. María, ahora una mujer fuerte, pero siempre su hija, sufría en silencio. Ana quería protegerla. Quería protegerlas a todas, pero había cosas que estaban más allá de la fuerza humana. Y cuando se enteró del arresto de Jesús, su corazón apenas pudo soportarlo. Su nieto, aquel niño que había llevado en brazos, estaba ahora en manos de hombres que no entendían quién era. Ana no estuvo en el Gólgota, pero el peso de la cruz la alcanzó como una espada a través del tiempo y la distancia. La noticia llegó en susurros llevados por el viento. Jesús había sido azotado, humillado, arrastrado por las calles de Jerusalén bajo los gritos de una multitud enloquecida. Su corazón de abuela quería creer que de algún modo Dios intervendría, que los cielos se abrirían y le librarían de aquel sufrimiento. Pero el día avanzaba y la esperanza que antes había sido tan sólida empezó a desmoronarse. Cuando llegó la última noticia, había muerto. Ana cayó de rodillas. El mundo pareció desvanecerse. María no dijo nada, no lloró delante de ella, solo le cogió la mano, y en ese apretón silencioso, Ana comprendió. El tiempo de la promesa se había cumplido, pero no como ellas esperaban. Los días siguientes estuvieron envueltos en luto y confusión. Ana, ya debilitada por la edad,
Sintió que su propio tiempo llegaba a su fin, pero antes de partir, los Algo rumores llegaron sucedió. primero como ecos de una esperanza prohibida. La tumba estaba vacía. Luego llegaron los informes de personas que lo habían visto, que habían tocado sus heridas, que habían vuelto a oír su voz. Y finalmente, María volvió a casa con una certeza que brillaba más que cualquier dolor. «Vive, mamá», dijo. Ana cerró los ojos y por primera vez desde aquel oscuro día respiró hondo. No vería lo que vendría después, no estaría allí para presenciar cada paso del camino, pero sabía que el plan de Dios siempre había sido más grande que su entendimiento. En paz, se acostó esa noche, susurrando una última oración. El mundo había cambiado para siempre y su corazón por fin descansaba. Ana se marchó poco después, rodeada del amor de María y de la certeza de que su fe no había sido en vano. Puede que su nombre no sea recordado por todos, que su historia se pierda entre las generaciones, pero su misión quedó grabada en la eternidad. Ella, que una vez lloró su esterilidad, se convirtió en la raíz de un linaje santo. Ella, que fue humillada, se convirtió en testigo del mayor milagro de la humanidad. Su legado no quedó en los anales de la historia, sino en los corazones de todos los que oyeron hablar del Salvador. Porque antes de que Jesús fuera conocido por el mundo, fue amado en los brazos de su madre. Y antes de que María pudiera apoyarle en su misión, fue Ana la primera que le enseñó la fe, la paciencia y la entrega.